Muy bien, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos y de poder abrir su palabra a través de este medio. Y realmente mi deseo y mi oración es que este contenido, esta porción de las escrituras que vamos a estudiar, sean para cada uno de nosotros de gran bendición. Yo siento que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poder. Y yo sé que cada uno de nosotros necesitamos esa palabra de vida en nuestra vida. Palabra que infunde aliento, palabra que infunde fuerza, pero sobre todo, la palabra de Dios es quien nos presenta el camino que nos lleva a Dios, al cielo, quien es Cristo Jesús. Quiero comenzar contándote una pequeña historia. En una oportunidad, un misionero en China le pregunta a una persona: ¿has oído el Evangelio? Y esta persona le responde: no, la verdad no lo he oído, lo he visto. Y sigue diciendo: yo conozco un hombre que hace unos años atrás era el terror de este pueblo. Era un hombre malvado, agresivo, siempre estaba armado y cuando se emborrachaba y fumaba opio, realmente todos teníamos que salir huyendo porque era demasiado agresivo. Sin embargo, un misionero que vino antes que tú, en un momento le habló y le dejó una revista. Este hombre la leyó. El misionero siguió trabajando en ese terror del pueblo que era este hombre. Y posteriormente, luego de unos meses, este hombre ahora se ha convertido en uno de los más mansos del pueblo. Es servicial, es amoroso, recuperó no solo a su esposa, sino también a sus hijos, que antes los golpeaba. Es un hombre ejemplar, ayuda a su comunidad. Hoy él es un auténtico cristiano. Por eso, siguió diciendo el hombre, mi respuesta es no, no he oído el Evangelio, pero sí lo he visto con mis propios ojos. Sabes, esta historia engloba la realidad del Evangelio y también presenta una triste verdad de la condición en la que se encuentran todas aquellas personas que aún no han aceptado a Cristo como su Salvador. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos una verdad crucial y esta verdad yo diría que senta las bases de todo el Evangelio. Romanos capítulo 3, versículo 23, también en Romanos 3:10 y en Isaías 64:6 nos menciona que todos, sin excepción, somos pecadores. Cada uno de nosotros nacemos con la marca del pecado sobre nuestras espaldas. Nuestra tendencia es siempre hacia el mal. Nuestros pensamientos son malos. Y aunque queramos hacer lo bueno, el bien no sale de nosotros. Para comprobar esto, quizás ni siquiera tenemos que utilizar la Biblia. Basta con recordar, por ejemplo, la tragedia de Waco, Texas, en donde 86 personas murieron calcinadas en un holocausto que inició su líder, el famoso David Koresh. O quizás si hacemos un poco más de memoria y nos vamos a los campos de concentración nazi, en donde experimentaron, torturaron y asesinaron de la manera más cruel y vil a millones de personas. Quizás también podemos, y yo no estuve para la de David Koresh, no estuve en el campo de concentración nazi, pero sí recuerdo ese 11 de septiembre del año 2001. Recuerdo, yo era un niño, apenas tenía unos 6 años, y recuerdo, yo estaba con mi papá en su negocio, cuando en el televisor todos los canales comenzaron a presentar las imágenes del World Trade Center cuando ambos edificios se desplomaban como si fueran un castillo de cartas. Miles de personas murieron en aquel lugar.
Yo vivo a unas cuantas, quizás 1 hora y media de New York City. Y cada vez que paso por ese lugar, están los monumentos, están, digámoslo así, los hoyos en donde estaban las bases de aquel edificio. Y alrededor de todo ese gran pasillo están los nombres de las miles de personas que murieron aquel día, aquella mañana. Tanto bomberos como policías, como las personas que trabajaban, ya sea de limpieza, de mano de obra, como las que estaban en las oficinas de aquellas grandes torres que murieron luego de aquel fatídico eh, atentado terrorista del 11 de septiembre. Pero saben, estos 3 ejemplos son un pequeño, son como 3 granitos de arena en una gran playa que dan a entender de que estos ejemplos son escasos a la cantidad de situaciones adversas que vivimos como mundo. Tenemos políticos corruptos, tenemos guerras sin sentidos en donde inocentes mueren. Además, tenemos desigualdad social en donde el rico le quita al pobre y el pobre muere de hambre. Tenemos injusticias, sobre todo nosotros acá en América Latina, en nuestros países. Soy venezolano y como venezolano he visto cómo la corrupción, la injusticia, la desigualdad ha acabado con la vida de miles de personas. El panorama es totalmente sombrío y desesperanzador. Somos pecadores impotentes y estamos destinados a muerte. Por más que queramos nosotros con nuestras manos, con nuestras fuerzas, arreglar el destino de nuestra vida, no podemos hacer nada. Pero ¿saben qué? Esta es solo la mitad de la cara. La moneda tiene 2 caras y esto que estoy presentando solamente es la mitad. Porque gracias a Dios, literalmente, gracias a Dios, la otra cara de la moneda presenta una realidad totalmente diferente. En Cristo Jesús hay esperanza de vida eterna. Para esta meditación vamos a estar viendo el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo del 1 al 7. El apóstol Pablo, quien fue el escritor de esta carta, hace una comparación entre 2 estados. El primer estado es el estado antes de Cristo y después del versículo 4 es el estado después de Cristo. Antes de Cristo presenta una realidad y después de Cristo presenta otra realidad. Y a su vez, cada uno de estos estados presentan 4 beneficios o 4 resultados de haber sido transformado por Dios o de no haber sido transformados por Dios. Pablo nos da características de estos 2 estados, muertos espirituales y vivos bajo la gracia. Y además, que es lo más importante y maravilloso de esto, nos presenta quién es el que puede cambiar tu vida y mi vida y el destino de nuestras almas. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 15, versículo 19, dice lo siguiente, aquí lo tengo en mi Biblia. Porque del corazón, dice la palabra del Señor, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. En nuestro corazón se genera los más viles y depravados pensamientos. Y por más que queramos deshacernos de nuestra realidad, caemos en la misma disyuntiva de Pablo. ¿Recuerdan? Está en Romanos 7, 18 al 21. ¿Recuerdan esa disyuntiva en donde dice el apóstol, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien? ¿Cuántos podemos decir eso mismo? Yo en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En pocas palabras, él dice, yo quiero hacer el bien, pero nada me sale bien, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago.
Y termina él diciendo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El apóstol Pablo, el mismo escritor de esto que acabamos de ver, ahora le escribe a la iglesia en Éfeso. Para darle un poco de contexto, la iglesia en Éfeso era una congregación muy importante que estaba conformado por una muy buena parte, una gran parte de gentiles que habían recibido y abrazado el evangelio cristiano, el evangelio de las buenas nuevas, pero también estaba conformado por una parte de judíos, quienes eran los que ejercían el liderazgo dentro de la iglesia. El apóstol acá, en la epístola de Efesios, comenzó a hablarle sobre el plan eterno de Dios al escoger a aquellos que estaban predestinados a ser sus hijos. Pero en el capítulo 2, que es lo que hoy nos compete, el apóstol aborda la ejecución de este plan eterno, es decir, cómo ese plan se ejecuta, cómo nosotros podemos alcanzar salvación. Y de hecho, él muestra cómo hacemos un cambio y cómo el Señor hace un cambio en nosotros de muerte a vida. De aquellos que una vez fueron pecadores, ahora Dios los coloca en su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En estos versículos que vamos a estar viendo, el apóstol Pablo discute cómo los pecadores, quienes no merecemos más que la ira de Dios, podemos llegar a ser trofeos de gracia. Vamos entonces, vamos a comenzar leyendo el versículo 1 para ver qué es lo que aquí Pablo nos está diciendo, porque en estos tres versículos, el versículo del 1 al 3, el apóstol comienza a describir la penosa condición del hombre. Que está sumergidos, y ahorita lo vamos a ver, en delitos y en pecados, sin esperanza, sin perdón, pero lo peor es que no cuenta con la ayuda de un Salvador. Este hombre está impotente, digámoslo así, solamente hay malas noticias. Así que estos versículos que vamos a leer, el versículo del 1 al 3, describen en resumen 4 puntos del estado del pecador. Vamos con el versículo número 1. Dice, Él os dio vida a vosotros, hablando de Cristo. Él os dio vida a vosotros, escuchen esto, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es la primera condición de aquel que no ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Dice el apóstol Pablo que la primera característica es que está muerto. Ahora, es interesante porque literalmente aquí hay como zombies. Son muertos vivientes que a pesar de que se mueven, a pesar de que respiran, están muertos espiritualmente. Ellos, entre comillas, estaban llenos de vida, eran activos, pero Pablo le dice que espiritualmente ellos estaban muertos. Ahora, ¿cómo son los muertos? Los muertos no se pueden mover, no pueden hacer nada. Es decir, son totalmente incapaces de ayudarse a sí mismos. No pueden hacer nada por ellos. Ahora, el concepto bíblico de muerte, y sobre todo en este contexto que estamos viendo, dice acá que la Biblia considera muerto a quien, teniendo un cuerpo vivo, posee un alma muerta. Está respirando, está moviéndose, está comiendo, pero espiritualmente está muerto. Entonces, digámoslo así, es una etapa en donde no hay percepción alguna, en donde está inmóvil en cuanto a la fe. El muerto tiene su mente en las tinieblas. Su vida, su cuerpo está lleno de pecado. Y esta era la situación en la que se encontraban los efesios, la iglesia de Éfeso. Y de hecho, si alguno se atrevía a cuestionar a Pablo, decir, yo no estoy muerto, yo no me siento muerto, eh, él, él se va un paso por delante y comienza, como quien dice, si no me creen, algo así como parafraseando a Pablo, si no me creen, échenle
un vistazo a sus vidas, a sus acciones. De hecho, ahí mismo en el versículo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. La muerte de la cual está hablando Pablo es una muerte, según él, en delitos y pecados. Es como si esto fuera una fosa en donde ellos están atrapados y en sus pecados. Y aunque para escucharlo realmente es una palabra muy fuerte, era la mejor analogía que Pablo podía utilizar para describir el estado en que se encontraban sujetos al reino de las tinieblas. Eh, Aquí haciendo un poco de investigación en cuanto a las palabras delitos y pecados, yo acá tengo algo, dice delitos en castellano, en nuestro idioma, es sinónimo de culpa o ilegalidad, de culpa o ilegalidad. Y la traducción, esta palabra viene de la traducción del griego paraktoma, que se usa en el Nuevo Testamento más de 20 veces y se traduce en 5 palabras fundamentales que son pecados, transgresiones, faltas, ofensas o delitos. El significado principal de paraktoma es un desvío de las normas establecidas, un acto ilegal. Y esto, según Romanos 4:25, esto es pasible o esto es digno de muerte. Ahora, por otro lado, está el griego hamartía, que la traducción es lo que se traduce como pecado, pero la traducción literal sería errar al blanco. El pecado nos toca de tal manera que nosotros erramos al blanco, que es cumplir con la voluntad de Dios. De hecho, ni siquiera nos aproximamos a él. El pecado actúa en nuestro interior ideando, promoviendo y defendiendo el mal. Así producen los pecados que nos sepultemos en una literal muerte espiritual. Ahora, el versículo 2 sigue diciendo, en los cuales anduviste en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, esto es importantísimo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Acá dice mi versión, conforme anduvisteis engañados por el príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Saben? Esto del engaño es bien interesante, porque literalmente las personas en Éfeso pensaban que sus vidas estaban bien, pensaban que eran unos cristianos ejemplares, pero lo que Pablo está describiendo es que ni están bien ni son cristianos ejemplares, sino que todo lo contrario, sus vidas están muertas. Es decir, ellos están perdidos. ¿Saben? Me recuerda mucho, mi papá siempre me cuenta una historia antes de él conocer a Jesús y aceptarlo como su Salvador por medio del bautismo. Mi papá era de las personas, y quizás hay muchas personas así, que piensa que son buenos. Mi papá dice, yo no he matado a nadie, yo no le quito nada a nadie, yo lo que hago es trabajar, ganarme la plata honradamente, yo a veces tomo, pero no todos los días, yo no fumo, no me drogo, no hago nada malo. Y él dice, yo pienso que soy tan bueno porque viendo a aquel que hace tantas cosas malas, a ese que hace tantas cosas malas, yo pienso que Dios más bien me debe a mí, casi que Dios está en deuda por él ser tan bueno. Pero cuando nos encontramos con Cristo, nos damos cuenta que estamos totalmente engañados. Cuando vemos su perfección, cuando vemos su carácter, que está inmaculado, que está totalmente blanco y comparamos nuestra vida con Jesús, nos damos cuenta que, como dice Pablo, nosotros sin Él estamos muertos en delitos y pecados. Ahora, es importante porque el engaño viene de Satanás. Satanás es el que nos hace. Hay dos tipos de engaño en cuanto a esto, porque yo trabajando acá con las personas me he dado cuenta de esto. Hay dos tipos de engaño. El primer engaño es el engaño como estaba engañado mi papá, de decirle,
tú estás bien, tú no necesitas eso de estar en una iglesia, que estar guardando los mandamientos, que estar adorando a Dios en sábado, no, tú estás bien. Dios te debe a ti por ser tan bueno. Y el otro engaño, que es un engaño también totalmente peligroso y diabólico, es el engaño de que Satanás llega a nuestra mente a decir, tú eres muy malo, ¿cómo puedes tú presentarte ante Dios si tú eres malo? Si tú lo que haces es pecar, si tú amas el pecado, si tú vives en el pecado, Dios no te quiere porque tú eres un pecador y porque tú vives miserable como en medio del pecado. Esos son los dos engaños de Satanás. Uno, eres muy bueno, que no necesitas a Dios, o el otro, eres muy malo, que Dios no te va a aceptar. Sin embargo, es interesante que en Juan capítulo 8, versículo 44, el mismo Jesús dice, hablándole a los fariseos, él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque él es mentiroso y ojo con esto, él es el padre de la mentira. En pocas palabras, los de Éfeso le habían abierto la puerta al enemigo y él le había hecho creer a ellos que estaban perfectos, que no necesitaban de Dios, que sus vidas eran maravillosas. Y lastimosamente, ellos le creyeron. Y tuvo que Dios mandar a Pablo para decirle, no, ustedes están mal, ustedes están muertos en sus delitos y en sus pecados. Ustedes me necesitan. Y saben, esto es importante porque yo siento que aún hoy hay muchas personas que, como los de Éfeso, viven engañadas en cuanto a esto. Ya sea porque se sienten muy buenas o porque se sienten muy malas. Piensan que Dios o no necesitan a Dios o Dios no los va a recibir por su maldad. Yo quiero decirte esto, querido amigo y querida amiga. Tú necesitas de Jesús. Tú necesitas impetuosamente de Jesús, no importa tu condición, no importa si te sientes muy bueno, porque, qué sé yo, regalaste un mercado a una familia o porque ayudaste a cruzar una abuelita a la calle, no importa qué hayas hecho, si eres muy bueno o si eres muy malo, tú eres un pecador. Y tu problema, el único que lo puede arreglar es Cristo Jesús. No te dejes engañar del enemigo. No te dejes engañar de él. Él es padre de mentira. Él es mentiroso desde el principio. Sin embargo, confiemos en Jesús, que Él es el ancla de la verdad, la roca firme en donde podemos construir en nuestra vida. También la última parte del versículo 2, que ustedes lo tienen allí en su Biblia, dice que estas personas eran hijos de desobediencia. Saben, esta iglesia en Éfeso que nos puede representar, bueno, no sé a ti, no quiero pasarme por insolente y compararte a ti, no. Yo lo digo por mí. Yo me siento identificado con esto que estoy leyendo. Y Pablo les dice que ellos eran hijos de desobediencia. Es decir, habían errado al blanco, habían cometido delitos, de hecho, estaban en ilegalidad. ¿Por qué? Porque habían transgredido la ley, eran inmorales, eran insensibles, eran ociosos, eran desobedientes. Y no porque eran malas personas, sino porque en su corazón estaba operando el pecado. Y el pecado es eso lo que causa en nuestra vida. Pablo dice que ellos habían vivido según la corriente del mundo y conforme al espíritu de la potestad del aire. Y sabemos que ese príncipe es Satanás. Juan capítulo 12, versículo 31, Juan capítulo 14, 30, nos puede ayudar a entender que este personaje es el mismo Satanás. Él es un enemigo poderoso, dice Pedro en 1 de Pedro 5:8, que es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y lastimosamente la iglesia en Éfeso, los gentiles de Éfeso, habían sido una presa que habían caído fácilmente en las garras del enemigo. Si ustedes recuerdan, Satanás fue el primer desobediente. Fue él quien colocó en entredicho la autoridad de Dios en el cielo.
Su rebeldía le trajo como consecuencia que fuera expulsado del cielo él y aquellos ángeles que decidieron apoyar la rebelión. Y de hecho, desde el primer contacto que tuvo Satanás con el hombre, específicamente con Eva, lo que quiso primero fue sembrar la duda entre lo que Dios le había dicho a Eva, pero también él coloca en desobediencia a Eva y a Adán, en desobediencia con su creador. Es Satanás quien nos coloca en enemistad con el Padre. Es Satanás quien trae el pecado, quien coloca la tentación para que nosotros caigamos y para que de esta manera nosotros estemos en desconexión y en rebelión con nuestro Padre. Somos hijos de desobediencia o éramos hijos de desobediencia porque Satanás era quien conducía nuestra vida. Aquellos que viven bajo la tutela del enemigo de Dios no son hijos de luz, porque los hijos de luz son aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón. Aquellos que no, según la Biblia y lo que estamos leyendo, son hijos de desobediencia. Y por último, el versículo 3 dice, y los leo acá de mi Biblia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Escuchen esto, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En pocas palabras, una condenación había caído sobre nosotros. Yo recuerdo, hablando acerca de esto, recuerdo una vez un amigo me llama y me dice que lo acompaña a cierto lugar porque no quiere ir solo. Y yo, ok, no tenía nada que hacer, le dije que sí. Él me vino a buscar a la casa y nos fuimos al lugar. Y en el camino, de repente, bueno, como cosas, encontramos bastante patrullas o carros de policía. Pero uno en particular, él comienza a ver las sirenas, comienza a ver las luces y escuchar las sirenas del carro de policía. Y yo sí comienzo a ver que él comienza a mirar para todos lados y se coloca bastante nervioso, comenzó a sudar, de hecho. Y yo como que lo veo y cada vez que se acercaba más a la policía, él estaba más nervioso y miraba para todos lados y estaba bastante agitado, hasta que yo le digo, oye, ¿qué te pasa? Y él dice, es que viene la policía. Y yo le pregunto, ¿y qué pasa que venga la policía? Y él me dice, lo que pasa es que yo no tengo licencia y este carro no lo tengo registrado, yo no tengo papeles de este carro. Y claro, después que él me dice eso, hasta yo me puse a sudar. El asunto, y es a lo que quiero llegar, es que cuando tú estás haciendo las cosas bien, cuando tú tienes tu licencia, cuando tienes el seguro de tu carro, cuando tu carro está registrado, no importa si viene la policía o no, si tú estás cumpliendo con la ley no va a perjudicarte. Pero cuando tú estás infringiendo la ley y cuando tú estás haciendo algo que está en contra de la ley, por supuesto que cada vez que veamos un policía, vamos a temblar, vamos a sudar y nos vamos a colocar nerviosos. Pues saben, nosotros como pecadores vivimos, o las personas que no han aceptado a Jesús en su corazón, viven en zozobra, escondiéndose, siendo prófugos de la justicia. ¿Recuerdan el episodio de Adán y Eva? Cuando luego de que ellos caen y comen del árbol que el Señor les había dicho que no comieran, desobedeciéndolo, lo que hace el Señor es buscarlos. Adán, Eva, ¿dónde están? Vengo a pasar una tarde con ustedes. Por favor, salgan. Mientras tanto, Adán y Eva estaban allá en un rincón, escondidos, quizás se camuflajearon entre las hojas, hasta que de repente, obviamente, Dios sabía en dónde estaban y pasó, me imagino, muy cerca de ellos. Hasta que de repente los dos salen con su cabeza abajo diciendo, Señor, es que te escuché tu voz y tuve miedo. Fíjense esto, antes que el pecado entrara, ellos disfrutaban de pasar tiempo con Dios. Yo me imagino pasaban días completos en la presencia de Dios, escuchando a Dios mismo hablándole a sus vidas. Sin embargo, luego que el pecado entra, ahora ellos temen porque saben que han infringido la ley. Pablo en este versículo 3 llama a todos aquellos que están infringiendo la ley como los hijos de ira.
todas aquellas personas que viven en pecado son hijos de ira. ¿Y saben qué? En lo particular, yo cuando leía y me preparaba para este tema, me pareció muy triste esa expresión, hijos de ira. De hecho, es tan triste. ¿Saben por qué es tan triste? Porque es verdad. Dios conoce los pecados. Dios sabe la condición del hombre. Dios nos ama. Sin embargo, Él es santo. Su naturaleza es santidad. Y por causa de su santidad y justicia, Él aborrece el pecado. El pecado no puede permanecer delante de Él porque Él es santo y Él es justo. La famosa frase, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Su ira es contra el pecado. Su ira es contra el que originó el pecado. Sin embargo, todos aquellos que albergamos en nuestros corazones el pecado, no confesándolos, no entregándole nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, entonces también somos objetos de la ira de Dios y en su momento recibiremos el pago. Y con esto no intento ni asustar ni amedrentar a nadie. Es una realidad. Si el pecado vive en nosotros, estamos en serios problemas. El pecado no solo afectó nuestra conducta, sino también afectó nuestro ser. Por eso Pablo nos dice que somos hijos de ira. El pecado es una condición hereditaria que tenemos con nosotros desde nuestro nacimiento. Y con razón nos hace ser merecedores de la ira de un Dios justo y santo. Saben, por naturaleza somos malos. Y Pablo está describiendo un cuadro deprimente. Por naturaleza, todas las personas espiritualmente están muertas. Somos o son totalmente incapaces de cambiar su condición. No hay nada que puedan hacer que las ayude. Ahora no solamente esto, sino también son el objeto de la ira de un Dios que se ofende cuando el pecado es quien reina. Saben, el cuadro termina de la siguiente manera. Los primeros 3 versículos terminan, digámoslo así, con un veredicto. Somos dignos de muerte. Somos culpables. Ahora, si todo terminara acá, si el capítulo terminara con estos 3 versículos solamente, la verdad, el panorama para nosotros, seres pecadores, sería totalmente terrible. Sin embargo, yo le doy las gracias a Dios por esto. Sin embargo, Pablo continúa haciendo un enlace entre oración y oración con una palabra. En el versículo 4 comienza diciendo, pero. Y a mí me encanta los pero de Dios. Porque venimos diciendo, ustedes están muertos, ustedes están condenados, ustedes son desobedientes, ustedes son objeto de la ira de Dios, están mal, están en la peor condición. Pero, ¿y cuánto damos un fuerte amén por ese pero de Dios? Pero, este pero es la clave del evangelio. Es, digámoslo así, es la expresión del amor de Dios, que nos vio en nuestra condición y dice, no los puedo dejar morir en sus pecados. Todos merecemos el más severo castigo de parte de Dios. Sin embargo, en medio de todas las malas noticias, se revela el carácter amoroso de Dios por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En donde antes había una sentencia de muerte, ahora hay esperanza de vida eterna. Yo digo amén por eso. Desde el versículo 4 al versículo 7, que son los versículos que vamos a ver a continuación, encontramos ahora, recuerden que acabamos de ver las 4 consecuencias de estar muertos espiritualmente. Ahora vamos a ver los 4 cambios que experimenta aquella persona que ha sido transformada por la gracia de Cristo. Vamos a leer el versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cuántos dicen amén por esto? Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Mira,
Yo este versículo lo guardaría acá en mi corazón. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Esta es el primer beneficio, el primer cambio que experimenta una persona cuando le entrega su vida al Señor Jesucristo. Lo primero que encontramos en el versículo 4 es que ahora esta persona es amada por Dios. Saben, esto es impresionante porque el término griego que se utiliza aquí para amor no se relaciona al amor entre pareja, por ejemplo, o el amor de una madre para con su hijo. No, no. El término, de hecho, la palabra es ágape, que habla acerca del amor divino, de la esencia de Dios. ¿Se acuerdan? Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es ágape. Ágape es la esencia de Dios, el amor es la esencia de Dios. Pero ahora, esta palabra está en un contexto en donde quien da el amor no lo espera a cambio. Es decir, es una entrega, es un amor unilateral. Y esto es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque nosotros no hicimos nada para merecer el amor de Dios. De hecho, hicimos todo lo contrario. En el versículo anterior estamos viendo que lo que merecíamos era la muerte, era la ira de Dios sobre nuestras vidas. Sin embargo, Dios, quien es rico en misericordia, esto es fascinante, con el amor, con su ágape que nos amó. Dios fue quien tomó la iniciativa. Si tú y yo hoy tenemos esperanza de vida, es porque Dios te amó a ti. Es porque Dios me amó a mí. Él fue quien tomó la iniciativa. Él fue quien se movió. Él fue quien pagó el precio. Él fue quien te está buscando, quien está tocando la puerta de tu corazón. Y tú dices, ¿por qué el Señor hace eso por mí? Pues esta es la razón, porque nos ama, porque te ama, porque quiere un cielo en donde tú estés, no solamente tú, sino también toda tu familia. Nosotros como seres extraviados no podíamos ofrecer nada para entrar en el propósito divino. Solo podemos ver la mano misericordiosa de Dios extendida. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar su misericordia. Fue su amor y misericordia quien cambió nuestro rumbo. El contraste del versículo 3 comparado al versículo 4 podría sonar irónico. ¿Por qué? El versículo 3 dice que somos hijos de ira. Sin embargo, en el versículo 4, ahora somos el objeto del amor de Dios. Qué maravilloso es esto. Fíjense, cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, nuestro rumbo, nuestra identidad cambia total y radicalmente. Ya no somos condenados, ya no recibimos la ira de Dios. Ahora somos el objeto del amor que se derrama para con nosotros en la persona de Cristo Jesús. Ahora, las buenas noticias no acaban acá. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracias soy salvo. ¿Recuerdan ustedes una de las características de aquella persona que vive sin Cristo? ¿Recuerdan ustedes que es que estaba muerto? Ya hablamos, fue la primera característica. Muerto es una persona que no puede hacer nada, que es impotente, que no puede ayudarse. Pues ¿saben qué? El Señor Jesús vino para dar vida, y Él mismo dice, y vida en abundancia. Nosotros en Venezuela diríamos vida de la buena, de la que vale la pena vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, leemos que nos hizo nacer a una, y esto grábenselo, a una nueva y mejor manera de vivir. El Señor en Juan capítulo 14, versículo 19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esta es la conexión que no podemos sacar de la ecuación. Como el Señor vive, nosotros vivimos. Porque el Señor es vida y vida en abundancia, nosotros podemos gozar de esa vida. Todos sabemos el gran
poder incomparable que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes aquel domingo de resurrección? Pues ¿saben qué? Esa resurrección tiene implicaciones para nosotros también. No tenemos el tiempo, pero en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo hace una presentación teológica maravillosa de la resurrección. Y él dice que como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también tenemos la esperanza de resurrección. En pocas palabras, la resurrección de Cristo también representa mi resurrección de entre el pecado. Si Cristo resucitó de entre los muertos, yo también seré resucitado de esa muerte espiritual. Dios hizo que nosotros pudiésemos resucitar y que ahora tengamos vida, una vida en Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan las palabras que Jesús le pronunció a una desesperada Marta allá en ese episodio cuando su hermano Lázaro murió? ¿Recuerdan ustedes Juan capítulo 11, versículo 25? Yo soy la resurrección y ¿qué cosa? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa misma promesa es para todo aquel muerto espiritualmente. Esta promesa es para ti. Si tú crees en Él, tú tendrás vida, porque Cristo es vida. Y ese cambio de muerte a vida tiene repercusiones eternas. Y de hecho, es el siguiente punto. Está en el versículo 6. Miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. No solamente nos dio vida, sino nos resucitó. Y ustedes dirán, ajá, pero esto es lo mismo, ¿verdad? Pues no. Luego que el Señor Jesús resucita, Él puede ascender al cielo. Y ahora su vida es diferente. Es una vida exaltada. Es una vida que literalmente Jesús hoy está a la diestra del Padre, lo dice también la Escritura. Juan vio a este hombre en Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 4 siendo exaltado por todo el cielo, por los ancianos, por el mismo Dios, porque Él resucitó de entre los muertos. ¿Y saben qué? La resurrección que aquí el apóstol Pablo, y de hecho lo vimos anteriormente, que él da vida y una vida en abundancia. Y a mí me encanta la palabra porque no es solamente una vida nueva, es lo que dice Pedro, sino es una mejor vida. Porque antes estábamos vivos pero muertos en el pecado. Ahora estamos vivos espiritualmente. Y saben ustedes, queridos amigos, queridos hermanos que están aquí en esa transmisión, el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia en Colosenses capítulo 3, 1 al 2, dice, si pues habéis sido resucitados con Cristo, fíjense esto, el ser resucitado con Cristo tiene una repercusión. Fíjense, si ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen ahora las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan, dice Pablo, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pocas palabras es, ustedes antes estaban muertos, por lo tanto no podían hacer nada. El bien no estaba en sus vidas, ustedes eran pecadores impotentes. Ahora Dios les dio vida, es decir, cambió su estado. Pero no solamente les dio vida, sino los resucitó. Y porque ahora han sido resucitados, dice él, pongan la mirada en las cosas de arriba. Me encanta esta frase, busquen las cosas de arriba. Esto es bastante interesante. La resurrección de la que habla Pablo es el inicio de un proceso muy importante que se llama la santificación. Y lastimosamente, muchas iglesias que predican este maravilloso evangelio solamente se quedan en la etapa de Cristo murió, Cristo te perdona, Cristo te redime. Pero ¿saben qué? Al nosotros haber recibido la gracia de Dios, ahora tenemos que llegar a ser como Él. Tenemos que imitarlo a Él. Tenemos que sujetarnos a Él. Tenemos que aferrarnos a Él y ser como Él. De hecho, el mismo Jesús dice que cuando Él venga, vendré a buscarme a mí mismo. Es decir,
El Señor va a venir a buscar a personas que sean semejantes a Él, que reflejen su carácter, que sean luz, que sus obras muestren que en su corazón o que su corazón ha sido regenerado por la gracia de Dios. Querida familia, queridos amigos, no te conformes con solamente decir, Cristo me salvó. No, imítalo. Comienza o deja, mejor dicho, deja que el Espíritu Santo comience la obra de transformación en tu corazón y que la meta final de todo sea ser como Jesús, tener el carácter de Cristo, porque una escritora cristiana llamada dice que ese será nuestro pasaporte al cielo. Lo que nos permita entrar al cielo es reflejar a Cristo en mi vida, en mis acciones, en mis palabras. Y lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 6 de Efesios capítulo 2 es que Cristo nos resucita. Esa resurrección es el inicio del proceso de la santificación. Ahora podemos ser semejantes a Él porque ya no estamos muertos en nuestros pecados. La santificación, en pocas palabras, querido amigo, querida amiga, querido hermano, es parecernos a Jesús, en donde nuestro carácter se asemeje al de Él. Y por último, el versículo 6 termina de la siguiente manera. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Mis hermanos, las buenas noticias no terminan. Ya, yo cuando leía esto, yo digo, oye, ya es suficiente. Nos da vida. Somos el objeto del amor de Dios. Nos resucita para ahora poder vivir una vida que lo glorifica a Él y que nos prepare para ser semejante a Él. Pero el Señor Jesús, y esto te lo quiero decir a ti, el Señor Jesús cuando hace algo, nunca, nunca, nunca lo hace mal o lo deja a medias. El Señor cuando comienza una obra, trabaja hasta que la termina. Y hay una última cosa que faltaba, ¿verdad? Es como la guirnalda, como la cerecita en el pastel. Ahora Dios, que dice Pablo, comienza en el versículo 4, recuerdan que es rico en misericordia, quiso hacernos un último regalo. Algo impensable, inmerecido, pero cierto gracias al amor y a la misericordia de Dios. Fíjense el panorama. Los ex pecadores, vamos a llamarlo así, ex pecadores miserables, impotentes, que merecían la muerte, que eran hijos de las tinieblas, que eran hijos de ira, ahora son exaltados en los lugares celestiales. Allí donde está Jesús, en el lugar que ganó gracias a su vida perfecta. Yo recuerdo una historia que me contaron hace mucho tiempo de un niño que fue a visitar a un amiguito. Cuando llega, le dice, oh, qué bueno que viniste porque vamos saliendo con mi mamá a una fiesta que me invitaron. Y como tú vienes a visitarme, pues tú te vas conmigo. Y el niño todo atemorizado dice, no, si quieres yo llamo a mi mamá y le digo que me busque. ¿Cómo voy a ir contigo a una fiesta que no me invitaron, que yo no compré regalo, que ni siquiera me vestí bonito para ir a una fiesta? Yo solamente quería venir a jugar contigo. El niño dice, oye, tranquilo. Mi mamá compró un regalo grande y costoso, así que yo le puedo decir al niño que esto lo compramos entre tú y yo. Aparte, la invitación dice que podía traer un amiguito y como tú eres mi amigo, tú vienes conmigo. Y el niño como no muy convencido con la idea de ir como, en Venezuela decimos como colado a la fiesta, el niño llega y cuando llega era un parque enorme que habían rentado para la fiesta. Habían juegos inflables, habían mesas de chocolate, mesas de fruta, habían fresas con crema, fresas bañadas en chocolate, una auténtica fiesta. Habían muchachas pintándole la carita a los niños. Y el niño estaba todo atemorizado, mientras que su amiguito estaba corriendo y jugando por todo el parque. El niño estaba sentado viendo solamente cómo los demás disfrutaban, pero él no estaba disfrutando. Y de repente se acerca un niño que tenía un gran gorro en su cabeza, un gorro, un sombrero en su cabeza. Resulta que este niño era el cumpleañero.
Y el cumpleañero le dice, oye, ¿por qué estás aquí si todos estamos jugando? ¿Por qué estás con esa cara de tristeza y aburrido? ¿Por qué no estás comiendo lo que hizo mi mami para la fiesta? Y aquel niño todo avergonzado y apenado bajó su cabecita y dijo, lo que pasa es que yo no te conozco y tú no me conoces. Aparte tampoco te traje ningún regalo y me siento mal porque no fui invitado. Y aquel niño dice, ¿sabes qué? Si tú estás aquí es porque alguien te trajo. Y si alguien te trajo, eres bienvenido. Aparte, yo no te estoy pidiendo ningún regalo. Yo lo que quiero es que tú te levantes y vengas conmigo a disfrutar de toda esta fiesta. Jesús nos extendió la invitación a un lugar en donde solamente y únicamente Él merecía estar. Nos dijo, disfruten de todo esto que es para ustedes. Disfruta de esto que yo lo pagué para ti. Como las palabras que dijo Jesús en la cruz, tetelestai, está todo pagado. El amor de Dios es tan grande y tan inexplicable que nos permite acceder a los lugares celestiales. Saben, la herencia del creyente es de vida eterna. Seremos exaltados no porque lo merecemos, no porque lo ganamos. De hecho, no hicimos nada para eso. Seremos exaltados porque al igual que aquel niño llevó a su amiguito a la fiesta, Jesús nos presenta ante el Padre diciendo, Padre, son ellos. Por ellos di mi vida en la cruz del Calvario. Y el Padre, con sus ojos llenos de amor, nos extenderá sus manos y nos dirá, si mi hijo los trajo, entonces ustedes son bienvenidos. Quiero leer un poema, o mejor dicho, la última parte del poema, un poema maravilloso que dice, nunca olvidaré aquel día cuando en mi vida llegaste. En tinieblas yo me hallaba, mas tú mi senda alumbraste. Entre multitud de gente vagaba sin esperanza. Con un barco a la deriva, naufragando iba mi alma. A inquirir comencé un día, ¿qué pasaba? No sabía. Entre temores y dudas existía, mas no vivía. ¿Qué pasa conmigo, Dios? ¿Qué es lo que me está pasando? Quería reír y no puedo. Siempre termino llorando. Ayúdame, mi buen Dios, ayúdame, te lo pido. Sana ya mi corazón y llena hoy mi vacío. Al instante me rendí, pues Jesús me visitaba. Desde entonces soy feliz, tengo paz y tengo gozo. Si me persiguen y ofenden, como Jesús, yo perdono. Hoy oro, canto y alabo a mi Salvador bendito. No me canso de adorar a mi Dios, pues Él lo hizo. Gloria doy a mi Señor, gloria al Espíritu Santo, gloria al Padre que me dio lo que yo estaba anhelando. ¿Quieres tú también lo mismo? ¿Ansías vivir un cambio? Ven hoy a mi Salvador, mi Jesús te está esperando. ¿Saben? Este poema lo recitó María Eugenia Rodríguez en el momento en donde públicamente aceptaba a Jesús bajando a las aguas del bautismo. Aquella mujer había tenido una vida terrible. Uno de sus dos hijos se había suicidado y ella al entrar a su casa lo encontró colgando de una viga en su casa. Ella tuvo que ver a su hijo colgando sin vida allí. A los meses, su esposo la deja. Luego de algunos años conoce a otro hombre, se casa con él y a los 2 años ese hombre también la deja. Esta mujer, como última opción para su vida, agarró a su hijo, al hijo que le quedaba, pasó la frontera de México a Estados Unidos y como última opción llegó a este país, a los Estados Unidos de Norteamérica, como lo último que iba a probar antes de rendirse. Vivió 5 años en este país, pero nada cambió. Su vida iba en picada.
cada vez más vacía, cada vez más triste, cada vez más confundida. Su alma estaba en bancarrota. Ella, tal cual lo dice, se había quebrado por dentro. Y nada podía restaurar y nada podía quitarle el dolor que ella sentía. Pero en una oportunidad, ella recibe la invitación de una compañera de trabajo. Ella accede a la invitación de ir a acompañarla a una iglesia adventista. Y cuando, según su testimonio, cuando ella entra, algo en su interior saltó. Las oraciones, los cantos y la meditación de aquella noche, porque era un miércoles de noche, eran como dulces melodías que resonaban en su oído. Dice su historia que a las semanas pidió ella que le dieran estudios bíblicos y a los 4 meses, luego de aquella primera entrada a la iglesia, María Eugenia Rodríguez estaba siendo bautizada para perdón de sus pecados, colocando su nombre en el libro de la vida. María Eugenia es otro ejemplo maravilloso del poder del evangelio. Su vida pudiese acoplarse perfectamente a Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Muerta, condenada, siendo el objeto de la ira de Dios. Sin embargo, ella aceptó a Jesús y su vida cambió radicalmente. Querido amigo y querida amiga que me estás viendo, tú y yo somos como barcos a la deriva, que estamos a punto de naufragar. El pecado carcome nuestro ser. Tu corazón está lleno, o mejor dicho, está vacío, lleno de desesperanza, lleno de tristeza, lleno de dolor. Pero ¿saben qué? En el peor momento, en donde parecía que perdíamos la batalla, llegó Jesucristo. Y tenemos que estar agradecidos porque su infinito amor, el infinito amor de Dios, fue el que se movió para cambiar el rumbo de nuestra vida y quitar la muerte para colocar vida. Gracias al amor que Dios demostró en el sacrificio de Cristo, ahora los que antes habíamos sido hijos de ira, ahora somos los amados de Dios. Por favor, grábate esto. Tú eres el objeto del amor de Dios. Antes estabas muerto, pero ahora gozas de la vida que solo Cristo te puede dar. Yo quiero hoy terminar haciéndote una invitación. Si tú aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, hoy es el día para abrir tu corazón, para dejarlo entrar a tu vida. Yo sé que tú estás consciente que tu vida no va por buen camino, que por más que te esfuerces, que por más que intentes y luches sacar adelante a flote tu vida, nada ha sido suficiente. Hay un pensamiento que a mí me encanta y es que todos nacimos con un vacío tamaño Dios. Y por más que intentes llenarlo con dinero, con fama, con poder, con mujeres, con hombres, con hijos, con trabajo, nada podrá llenar ese vacío porque es un vacío tamaño Dios y solo Dios puede llenarlo. Esto que estás sintiendo en este momento es el llamado del Espíritu Santo a tu corazón diciéndote, hija mía, hijo mío, no resistas al llamado de Dios. No resistas a la invitación que el cielo te está haciendo. Ábrele de par en par las puertas de tu corazón. Cambia el destino de tu vida, el rumbo de tu vida, de muerte a vida eterna, a vida en abundancia, a una vida con propósito, algo que valga la pena. Y no solamente tú saldrás beneficiado o beneficiada, también tu familia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Hoy es el día
de buenas nuevas. Hoy es el día en donde puedes aceptar a Jesús en tu corazón y dejar que Él haga su trabajo y transforme todo tu interior. Yo quiero orar por ti. Eterno Padre que estás en los cielos. El apóstol Pablo ha presentado un panorama fiel y verdadero de nuestras vidas. Nuestra condición sin ti es totalmente desastrosa. Es gris, es triste y sombría. Estamos muertos en nuestros delitos. Somos condenados porque merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Padre, yo caigo rendido a tus pies, a alabarte y a darte las gracias, porque en medio de nuestros pecados tú nos amaste. Y en donde había muerte, tú colocaste vida por medio de Cristo Jesús. Él vino, murió para la salvación de esta raza caída. Y Señor, quiero colocarte en tus manos a estas maravillosas personas que quieren que tú comiences hoy mismo una obra en sus vidas. Ellos te necesitan. Ellos necesitan un trabajo intenso y renovador. Ellos quieren aceptarte, Señor, y yo los entrego en tus manos. Haz tu trabajo, que ellos puedan sentir cómo el tierno y amante brazo tuyo los sostiene cada día de sus vidas. Señor, te amo con todo mi corazón y estas cosas te las pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido amigo y querida amiga, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Maranata.